bienvenidos a otra emisión de su programa favorito, Conciencia. Reciban a su sempiterno anfitrión, el muy carismático Emanuel de la Roca. Buenas noches, Bogotá. Buenas noches, Colombia. Buenas noches, América. En este episodio trataremos la evolución humana. Pero antes de adentrarnos un poco más en este tema, queremos saber qué suele entenderse por evolución. ¿Qué entiende usted por evolución? Para responder esta pregunta, tenemos a nuestro corresponsal Teófilo Peñarroja en las calles de la capital. Buenos días, Emanuel. Así es, estamos aquí transmitiendo desde la calle para mostrarle lo que los incautos transeúntes piensan que es la evolución humana y si venimos de los monos. ¿Cree usted que venimos de los monos? De pronto sí, puede ser posible. Claro, porque es que una cosa es religión, otra es lo que llamamos evolución. Evolución, claro, puede que sí vengamos de los monos, evolucionando, no de los monos, sino de mucho más abajo, ¿no? ¿De cuáles monos? ¿De los chimpancés? Sí. Pues claro que sí. No que esos chimpancés, ahí fue donde salimos nosotros, eso que Adán ni Eva ni que nada, a los chimpancés. Señor, ¿usted cree en la evolución humana? Buenos días, señor, ¿cómo está? ¿Cree usted en la evolución del hombre? Un minuto de su tiempo. ¿Usted cree en la evolución humana? Claro. ¿Cree que venimos de los monos? No. ¿En qué evolución cree entonces? En la que formó Cristo, un ser superior a nosotros que tiene que existir, porque de lo contrario estaríamos aquí como ruedas sueltas. No creo en la evolución humana, sino creo en la creación. La gente y el humano se va como evolucionando, transformando de acuerdo a su entorno, lo que haya. Eso fue todo por hoy. Transmitiendo desde la calle Teófilo Peñarroja, volvemos al estudio. Gracias, Teófilo. Ahora que hemos visto que hace falta profundizar en este tema, aquí en Conciencia respondemos a todas sus dudas. A veces es mejor comenzar desde el principio. Antes de que la especie humana llegara a poblar el planeta, este ya era escenario de múltiples cambios y fenómenos. La Tierra se formó hace 4.550 millones de años y después de una etapa volcánica hostil para la vida, comienza a enfriarse. Así, hace 3.800 millones de años, aparecen las primeras formas de vida protocelular. Luego, 375 millones de años atrás, el Tiktaalik es el primer animal que sale a tierra firme para comenzar un largo proceso de adaptación. Posteriormente, los dinosaurios poblaron la Tierra durante muchos años hasta su extinción hace 60 millones de años. Y es que solo hace 20 millones de años surgieron los primates que son nuestro ancestro común con los primates no humanos en la actualidad. Más adelante comenzaron a desarrollarse nuevas especies de homínidos. A todo este proceso de adaptación del ser humano se le llamó hominización y ocurrió aproximadamente hace 7 millones de años. Somos extremadamente jóvenes en la línea temporal de la Tierra. Sin embargo, una pregunta queda intacta. Exactamente, ¿cómo fue que surgimos? Para profundizar en este tema, tenemos a uno de los más ilustres representantes de esta teoría. Démosle por favor la bienvenida a Charles Robert Darwin. Bienvenido, Charles. Buenas noches. Buenas. Buenas noches a todo el público. Buenas noches, Emanuel. Muchas gracias por invitarme esta noche a Conciencia. Gracias. Es realmente todo un placer tenerte acá, Charles. Como te habíamos comentado en el momento en el que te invitamos, el tema de esta noche es la evolución. Coméntanos, por favor, un poco más acerca de cómo llegaste al planteamiento de tu teoría. Déjame explicarte, Emanuel. Fue un viaje muy largo y muy difícil. Tuve la oportunidad de viajar en un barco llamado el Beagle a través del mundo y de esa manera vi las diferencias en los medios climáticos y las diferencias climáticas y ambientales en los diferentes lugares del mundo. Uh-huh. Esto me llevó a preguntarme sobre la variabilidad de las especies que ahí habitan y me di cuenta que son igualmente variables. De eso pues me puse a pensar que tal vez hay una fuerza que comienza
que guía todo nuestro desarrollo como especie y pues las diferentes especies en el mundo. Y eso es pues todo lo que desarrollé en mi primer libro que tú tienes aquí, el origen de las especies. Tengo entendido que el lugar donde realizaste tus estudios en las Islas Galápagos fue un lugar muy importante para el desarrollo de esta teoría. ¿Por qué fue así? Así es, Manuel. Las Islas Galápagos fueron uno de los lugares donde fuimos en este viaje y fue muy importante para el desarrollo de mi teoría porque en las Islas Galápagos hay muchas especies diferentes de pinzones. Los pinzones son una especie de pájaro. Y pues yo me di cuenta que en las diferentes islas hay diferentes especies que son propias de cada una de esas islas, que comienzan a desarrollar caracteres propios para esa isla, para vivir en esa isla, para comer en esa isla. Entonces ahí pude sacar la conclusión de que la variabilidad del medio ambiente está directamente ligada a la variabilidad también de las especies, y que las especies de esta manera se van adaptando y pues los diferentes seres vivos se van adaptando a su vida en el mundo. Permíteme, Charlie, sí, puedo llamarte Charlie, claro está. Además de tu trabajo, queremos resaltar otro importante descubrimiento que aporta bastante al desarrollo de esta teoría. Recibamos por favor a Gregor Mendel, un naturalista austriaco, monje, muerto hace 132 años. Hoy nos acompaña para describir un poco más sobre su trabajo y sobre su obra. Por favor, con ustedes, Gregor Mendel. Gracias. Silencio, por favor. Muchas gracias por estar con nosotros, Gregor. Es un placer. Siempre es una buena excusa para salir de la tumba. Claro, no puedo negarlo. Cuéntenos, por favor, sobre su trabajo. Bueno, esto lo primero que tiene que decir es que empezó porque yo era muy curioso y está siempre en todas las sociedades de historia natural y de científicas, pues habidas y por haber, o que pude entrar. Y cuando me encargaron del jardín de la abadía, siempre me pregunté y me interesó mucho por qué había en una sola especie tantas características tan diversas y que se expresaban de una forma muy peculiar a su descendencia. Siempre me intrigó esto. Entonces decidí, pues tú sabes, mucho tiempo libre, hacer una serie de experimentos con los guisantes, con las arvejas. Y lo que descubrí fue completamente alucinante. El primer gran descubrimiento fue que si juntas dos individuos, digamos, puros, se produce una descendencia que son todos iguales. Y el otro, aún más alucinante, es que esos caracteres pueden no expresarse en los individuos que lo transmiten. Y para terminar, más peculiar aún, que se transmiten independientemente a otras características. Esas son las herencias o las leyes de la herencia. Dígame si eso no es alucinante. Wow, realmente lo es. Sin estas leyes de la herencia posiblemente no tendríamos la teoría evolutiva como la tenemos hoy en día. Pero existe una controversia, claro está, sobre si todas estas leyes se aplican para el ser humano. ¿Es posible que se apliquen? Sí, por supuesto, estas leyes de la herencia aplican a todos los seres, incluidos nosotros. De hecho, esa idea de que el hombre es un animal ya fue planteada hace mucho tiempo por el mismísimo Aristóteles, el filósofo. Él trató mucho este tema. Bueno, pues realmente nosotros intentamos que Aristóteles nos acompañara esta noche, pero él no pudo hacerlo, no pudo venir con nosotros. Estaba al parecer muy ocupado filosofando, pero pues ya que la montaña no vino a nosotros, Teófilo fue Aristóteles. Veamos la entrevista. Día 26. Aún nos encontramos al frente de la puerta de Aristóteles esperando a que salga para hacerle una entrevista. Creemos que después de 26 días ya no tiene víveres y tiene que salir. Esperemos que sea pronto. Estamos haciendo un programa en conciencia sobre la evolución humana y su participación. Es importantísimo. No, por favor, yo dije que no tenía tiempo para su programa. No tengo tiempo para sus andeses, por favor, váyase. Además, todo es Darwin, Wallace. A mí nunca me han atribuido Pero nada, señor, por favor. si sus consideraciones son importantísimas, ¿no ve que permitirnos estudiar el ser humano como un animal? ¿Puede contarnos algo de esto? Pues es muy sencillo. El principio motor de los animales es el mismo principio motor de los hombres. O sea, somos iguales. Sí, somos animales, como las ovejas o como cualquier otro animal. Pero por favor, le dije que no tengo tiempo para esto. Además, son preguntas intrascendentes, por favor.
Aristóteles, una pregunta más. ¿Fue usted el primero en usar el término antropólogo? Sí, bueno, eso es lo que dicen. A mí me interesó el estudio del ser humano o pues como lo llamo yo, el son politikon, que es un ser que reflexiona, bípedo y con un cerebro proporcionalmente grande. Pero bueno, ya no tengo tiempo para esto, por favor, señor. Con permiso, señor. Eso fue difícil, pero ya vieron que debe estar evidente es la importancia fundamental de Aristóteles para el estudio de nuestra teoría de la evolución. A pesar de que piensa que las especies son inmutables, establece que el estudio de los animales es tan importante como el estudio del hombre. Eso fue todo lo que pudimos recoger aquí en el día 26 de Esperar. Regresamos al estudio. Emanuel. Agradecemos a Teófilo por su arduo trabajo y a Aristóteles por concedernos un poco de su tiempo, su valioso tiempo. Volviendo al tema, coméntanos un poco más sobre tu trabajo sobre el hombre. ¿Cómo aplica tu teoría de la evolución al hombre? Pues bueno, desarrollando el primer libro, el del origen de las especies, me di cuenta que en realidad no había razón para pensar o para dejar al hombre de un lado y no traerlo también a la ecuación. Entonces fue ahí cuando comencé a desarrollar el segundo libro, el del origen del hombre. Aquí lo tienes. Okay. Y pues en un principio, digamos, no fue muy bien recibido. La gente me malinterpretó un poco y no pudo ver lo que yo traté de decir. Pero bueno, al final lo que traté de expresar es que la selección natural que funciona con las especies funciona de igual manera también con nosotros, los seres humanos, que somos pues otra de las muchas especies que vive en el mundo. Muy interesante. Sí, yo lo sé, aunque es irónico, aunque ahora aparezco por todos lados, ¿no? A ver si la toman en serio. Sí, eso es cierto. Pues agradecemos mucho que nos hayan concedido estas entrevistas. Nuestros dos entrevistados, nuestros dos invitados nos han ayudado a comprender mucho sobre las bases de esta teoría. Hemos terminado entonces este recuento histórico. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Espero verlo otra vez. Igual. Bueno, ahora que hemos terminado con este recuento histórico, podemos continuar con nuestro siguiente interrogante. ¿Cómo estudiamos la evolución hoy en el presente? ¿Qué evidencias tenemos? ¿Cómo las conseguimos? No se despegue su televisor, ya regresamos. Ah, 2 meses escalando en la garganta oldúa y nada, ningún jabón me quita este hedor y esta suciedad. Déjame ayudar. El Neoterrex, que está a base de 50% de sílice y 10% de agujita, te ayuda para exfoliar tu piel, quitar la mugre y quitar el hedor. Obviamente, 11 de cada 8 geólogos lo recomiendan. ¿Quién es usted? Obviamente, soy Laia. ¿Cansado de que sus sopas y guisantes siempre queden insípidos? Sí, señor. Sin importar cuánta sal, condimentos o trabajo le invierta. Sí, señor. Le tenemos la solución, ya no más. Conozca nuestro glorioso producto. Su sabor celestial proviene directo de la huerta de la abadía, cosechado por nuestros mejores monjes. Presentamos Guisantes Mendels, la mejor sazón de las familias tradicionales. Bienvenidos nuevamente. En la sección anterior vimos un poco sobre los orígenes de la teoría de la evolución, gracias a nuestros dos invitados Charles Darwin y Gregor Mendel. Para sintetizar un poco este conocimiento, veamos un poco cómo se trabaja ahora este tema en la actualidad. Échenle un vistazo a la siguiente entrevista. Bueno, la teoría de la evolución en la actualidad sigue teniendo como principal fuente la selección natural y sus 4 fuerzas evolutivas que obran en los seres humanos tal como obran en el resto de seres vivos. Tenemos este postulado que Darwin hizo ya hace tanto tiempo, final del siglo XIX, y que sigue siendo de total actualidad.
Las 4 fuerzas de la evolución, pues, la selección natural, la mutación, que la mutación es una fuerza creadora, ¿no? Es decir, cómo el ADN, cómo los genes cambian de una generación a otra. También tenemos la deriva génica, que en realidad es la influencia del azar en estos cambios de frecuencias alélicas de una generación a otra. Y finalmente, y muy importante en la actualidad, las migraciones. Las migraciones hacen, o incluso no la migración física de los seres, sino la migración de elementos genéticos. En bioantropología consideramos que el ser humano, pues sí, es un ser biocultural, pero este soporte biológico que tenemos es supremamente importante, y por eso es que no nos apartamos de otros seres de la naturaleza. Nosotros pertenecemos al orden de los primates y vemos que hay similitudes entre los seres que componen ese orden, lo cual nos lleva a pensar en ese ancestro común, es decir, las diferencias anatómicas nos llevan a pensar en ese ancestro común. La evidencia fósil también nos permite ver que hay, pues, características que son similares entre esos primates no humanos y nosotros como primates humanos. Y pues por supuesto la evidencia genética nos dice, bueno, ese ancestro común en el caso de primates humanos y no humanos se encuentra hace unos 7 millones de años. En nuestra propia evolución, que vale la pena aclarar, es una evolución biocultural. Esa ha sido la diferencia que hemos planteado entre el resto de seres y nosotros, y es la posibilidad de tener esto que llamamos cultura, aunque también pues ya por la observación de otros seres empezamos a cuestionarnos ese mismo concepto de cultura. Es decir, hemos observado características o comportamientos más bien que antes asumíamos eran únicamente humanos, y ahora sabemos que hay otros seres, primates no humanos principalmente, que también tienen ese tipo de comportamientos. Entonces pienso yo que la evolución nos ayuda a comprender qué es lo que somos, nos ayuda a entender por qué vivimos como vivimos, por qué nos enfermamos de lo que nos enfermamos, y nos ayudará, o nos ayuda también a comprender pues esa historia de las enfermedades y cómo afrontarlas en un momento dado. Entonces, observar cómo ha sido nuestro camino nos permite afrontarnos de mejor manera a las condiciones que vivimos en la actualidad. Eso pues, digamos, por un lado. Y por otro lado, la cuestión cultural. La cuestión cultural pues que ha sido también vital en nuestra propia evolución y que en realidad pues nos ayuda a responder a los desafíos que nos plantea la naturaleza, que nos plantea pues nuestro modo de vida, ¿no? De hecho, Jane Goodall, primatóloga reconocida, hace referencia o dice: yo llamo a ese cerebro súper desarrollado del ser humano para que seamos conscientes de la situación en que tenemos al planeta y de que podemos hacer cosas para salvar ese planeta y salvarnos nosotros mismos. Muy interesante lo que nos cuenta Claudia, ¿no creen? Hoy en día tenemos líneas de tiempo, características definidas en los homínidos, pero ¿de dónde salen todas estas evidencias? ¿Quién se encarga de ellas? ¿Cómo se definen los conceptos y las teorías? Para responder estas preguntas hemos invitado a varios expertos. Como el tema es bastante extenso y son bastantes áreas las que vamos a trabajar, cada uno de los expertos nos hablará desde su perspectiva y desde su área de trabajo. El primer invitado que tenemos es el profesor de la Universidad Nacional, Alejandro Winkle. Él es un experto paleontólogo que ha realizado una gran cantidad de excavaciones en el país, en Colombia. Por favor, démosle la bienvenida con un gran aplauso al profesor Alejandro Winkle. Bienvenido, profesor. Buenas noches. Es todo un placer tenerlo acá con nosotros. El placer es todo mío, siempre es bueno ayudar a este tipo de programas. Bueno, para empezar, quisiera preguntarle, ¿en qué consiste la paleontología? Bueno, la paleontología es el estudio de los seres vivos que habitaron en el pasado, y la forma en que encontramos a estos es en fósiles. ¿Podría comentarnos, por favor, cómo se transforman estos seres vivos en fósiles? Bueno, los fósiles
ocurren por un proceso geológico que ocurre cuando el material orgánico de los seres vivos que fueron cubiertos por los sedimentos toman el material de algún mineral. Y normalmente los huesos y los dientes son los que absorben mejor esto debido a que su tejido no es tan blando como el de los órganos de estos animales. ¿Y cómo es el procedimiento para encontrarlos? Bueno, hacemos una prospección, que es un estudio previo a las excavaciones. Lo que hacemos con esto es tratar de buscar depósitos geológicos que nos ayuden a encontrar terrenos con una conservación importante para la conservación del material orgánico, ¿no? Como te decía anteriormente. Y lo que hacemos es que utilizamos métodos de imágenes satelitales o fotografías aéreas. Lo que hacemos es estudiarlas y buscar zonas de erosión. Y eso es como la planificación que hacemos para encontrar estos fósiles. Qué interesante. Para complementar el tema de las excavaciones, hemos invitado a Mary Leakey, una reconocida antropóloga que ha hecho un sinfín de descubrimientos de fósiles y tiene muchos años de experiencia en este tema. Por favor, démosle la bienvenida a Mary Leakey. Bienvenida, Mary. Gracias, Emanuel. Soy una gran admiradora de este programa. El especial sobre boxeo fue excelente, lo vi desde el más allá, increíble. Y el especial de Jesús, que me dicen el especial de Jesús, poder convertir el agua en vino, yo ya dominé la técnica. Me alegra que les haya encantado. Bueno, nos estaba comentando el profesor Winkle acerca de la prospección. Cuéntanos desde tu experiencia, ¿cómo es trabajar en campo? Bueno, en campo realmente todos los días son distintos. Además de la prospección, también tienes que organizar los sitios una vez has llegado. Haces cuadrículas, defines pues el tamaño y todas estas cosas. Ya procedes pues a excavar, encuentras fósiles, también encuentras herramientas, son muy importantes. Una vez han encontrado las cosas, como pues no están limpias, también usamos algunas técnicas para limpiar como los residuos de tierra y como todos los sedimentos que se le puedan quedar. Sí, claro, yo utilizo agua para eso. Utilizamos un chorro de agua que lo que hace es remover las imperfecciones que tenga el fósil, debido a que cuando tú lo remueves en la excavación normalmente se quedan pedazos pegados a ellos. ¿Y cómo se encuentran las evidencias? Por todo lo que me han contado, ¿esas se encuentran completas? Usualmente no, usualmente encontramos los esqueletos y los cráneos incompletos o la mayoría de veces quebradizos. Es difícil, la verdad, encontrar un esqueleto completo que nos dé las evidencias que necesitamos. Sí, no, suelen encontrarse en maneras muy complicadas. Por ejemplo, cuando yo estaba excavando en Olduvai, encontré un cráneo de Paranthropus boisei. Fue muy difícil determinar qué era porque pues nunca se había visto esta especie antes y en el momento no es claro. Entonces tienen que tener claro que cuando se encuentran todas estas cosas, pues realmente uno tiene que saber muy bien no solo el esqueleto humano, sino también de muchos otros animales, vertebrados, porque entre los mismos huesos se confunden. Uno es como, sí, encontré tal cosa y después resulta que en realidad puede ser parte de un homínido o puede ser sencillamente un hueso de un animal. Hay que determinar todo eso con un gran conocimiento. Muy interesante. Disculpa, Mary. Quería preguntarte algo. He escuchado mucho sobre tu trabajo en la de Tolí. ¿Nos puedes comentar un poco más sobre eso? Es un trabajo muy interesante. De hecho, en Olduvai aún siguen tratando de buscar yacimientos muy parecidos. Sí, por supuesto. Nunca me canso de contar esta historia. Verán, mi esposo y yo excavamos durante bastantes años en Olduvai, pero no encontramos nada que fuera contundente, entonces decidimos abandonar el sitio. Pero más o menos en 1974, nuestro amigo George Dove encontró el premolar de un homínido y pues esto fue muy importante y decidí volver. Cuando estuve excavando, aproximadamente los años que siguieron, hasta 1976, encontré varios esqueletos de homínidos en muy buenas condiciones, estaban muy bien preservados, lo que pues fue un incentivo a continuar excavando. Más o menos en 1976 fue que se dio el descubrimiento de las huellas. Esas huellas son un descubrimiento realmente pues genial, porque nos ayudan a entender que realmente el bipedalismo se daba desde la era del Plioceno, lo que pues le da una evidencia muy contundente a toda la parte de la evolución humana. Claro, esto es importante ya que, bueno, los especialistas no querían tomarlo en serio y ya sabes, había teorías que decían que realmente esto no era cierto, pero pues fue algo que realmente fue importante
fue algo particular. Sí, se dieron muchas controversias, varios especialistas dieron otras explicaciones a lo que habíamos encontrado y fue hasta 1978 que se aceptó como una evidencia que realmente reconocía el bipedalismo desde esa época. Esto ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias a Licky y Winkle. Podemos darnos cuenta que este proceso de excavación no es simplemente abrir un hueco y encontrar fósiles. Pero bueno, ahora veremos lo que ocurre en el laboratorio. Cómo se tratan los fósiles, qué proceso llevan. En ese laboratorio lo que hacemos con el profe y con Amparo, que es la otra profesional, se hace análisis de los restos que llegan, se hace un estudio de todo lo que sería traumas, patologías y también cuando llegan sucios los restos se hacen procesos de limpieza. Se hace el proceso de reconstrucción con la cera y si es muy interesante se hace ya el proceso de reconstrucción craneofacial para hacerle un busto. Para limpieza se utiliza, digamos, la técnica normal de la arqueología, que es la brocha, cuando llegan sucios. Si no, se utilizan muchas veces para los hongos, porque son individuos que son muy viejos y las tierras son muy húmedas, entonces llegan con muchos hongos. Se utiliza una mezcla de vinagre con alcohol y se riegan y deja que eso mate los hongos y luego se limpia. Se utilizan también los objetos de craniometría, que son pinzas, reglas, todos estos para medir y para sacar los puntos dentro de los cráneos. O sea, a nivel de antropología biológica, con lo que hemos visto con el profe, se hacen no solo procesos, como decía, entre homínidos, sino también se hace un cotejo comparativo entre los diferentes primátidos que se encuentran. Por eso abajo existe una colección de arqueozoología, de restos animales, porque es muy importante también dentro de la antropología biológica entender cómo los huesos en el humano se ven parecidos o muy diferentes dentro de los diferentes animales. Para esto también se trabaja con algunos expertos como Lemuria, que es primatóloga. Sí, en la primatología, que es el estudio científico de los primates, trabajamos igualmente con primates no humanos. ¿Y por qué hacemos esto? Pues por si no lo sabían, los primates surgieron hace aproximadamente 65 millones de años. Y pues nosotros nos separamos como tal de esta cadena evolutiva que compartimos con los demás primates hace más o menos 7 millones de años. Sabemos esto principalmente gracias a las técnicas de datación, que pueden ser exactas o relativas. Nosotros aquí en los laboratorios empleamos principalmente, pues tratamos casi siempre de emplear las técnicas exactas como la datación por radiocarbono, por potasio-argón, argón-argón, etcétera. Y gracias a esto podemos establecer como estas edades. Dentro de los procesos también acá que se dan dentro del laboratorio y a nivel de antropología biológica en general, existen los de el análisis de isótopos radioactivos en los dientes. Los dientes acá en el laboratorio tienden a ser muy importantes, son lo que más se utiliza y son lo que más generalidades y más características del individuo nos logra dar. Claro, me imagino, Germán, porque ustedes trabajan con restos no vivos, pues, ya están muertos, mientras que por el lado de la primatología, por ejemplo, tenemos la fortuna de trabajar con simios y pues animales vivos, por lo que empleamos más el aspecto de la etología y la ecotología, que es básicamente analizamos su comportamiento, sus interacciones con el medio ambiente y así podemos como establecer patrones que muy probablemente también desarrollaron los humanos. Pero pues vale aclarar que a pesar de esto no queremos decir que miremos a los simios o estos parientes nuestros como nuestros antepasados, claro, sino que los vemos como precisamente eso, nuestros parientes, y que por tanto pues como compartimos el 98% de nuestro ADN más o menos con nuestro pariente más cercano, pues asimismo debemos compartir muchas otras cosas como comportamientos y adaptaciones al medio ambiente, y eso es lo que buscamos principalmente. Ya que vemos que en el laboratorio se referían a ciertas dataciones relativas, nuestros siguientes invitados profundizarán un poco más en el tema. Recibamos por favor a la experta en geología Esmeralda Dolomías y al notable geólogo escocés Charles Lyell. Buenas noches, un placer estar aquí. Buenas noches, es un placer tenerte esta noche. Y a ti también, Charlie. Lyell, por favor. Perdón. Y gracias por la invitación, siempre es un placer superar el principio de superposición. Muy bien, bueno, cuéntenos por favor a nosotros, la audiencia, ¿en qué consisten los métodos de datación?
Bueno, esto es un tema en el que me especializo, ¿sabes? Lo nombré mucho en mi libro, me imagino que lo habrás leído. Sí, el libro es muy famoso. Sí, lo he leído. Creo que tú lo habrás estudiado en la universidad. Oh, por supuesto, tengo una edición firmada en mi casa. Oh, muy interesante. Cuéntanos cómo fue el proceso para la construcción de tus teorías. Encontrábame yo en mi casa con esta duda que yo creo que todos hemos tenido alguna vez. ¿Son las catástrofes la causa de los cambios en el planeta? La verdad, sí, todo el tiempo. De verdad. Pues yo me remití a los libros de James Hurran, donde habla de la teoría de la uniformidad y habla de que el pasado es la llave para entender el futuro y nuestro presente. Y fue algo que me generó muchas dudas, ¿saben? Oh, por supuesto. Ahí fue cuando usted viajó por Europa y Norteamérica y halló lo que luego llamaría las columnas estratigráficas en su libro. También determinó en este momento el hecho de que a mayor profundidad del estrato, mayor la antigüedad del mismo. Pero, por favor, explíquenos, ¿cómo fue que pudo clasificar los estratos? Elaboré estos métodos trabajando en las costas de Europa Occidental y lo que hice fue describir y observar los estratos dependiendo su profundidad, ¿no? Los superficiales poseían moluscos que pervivían aún con nosotros, mientras que los que se encontraban a mayor profundidad, es decir, los más antiguos, tenían fósiles de animales extintos que no tuvimos con cuáles comparar, ya que no los encontramos en ninguna otra zona del planeta. Por lo mismo decidí dividir por periodos estos estratos, ¿no? Para poderlo datar. Disculpa, ¿quieres un poco de agua con ácido málico, ácido cítrico, citrato de sodio y azúcar? What the damn hell? ¿Gaseosa? Sí, hace un poco de falta. Polvo, tierra. Gracias. Vale. Pero bueno, volviendo un poco al tema, Sí, hay que aclarar el hecho de que, a pesar de que aún tenemos todos estos estratos, no es el único tipo de datación que se utiliza. También, por ejemplo, está la bioestratigráfica o pues correlación faunística. Claro, en estos mismos estratos que trabajé, podemos hacer una relación temporal entre lo que hallamos y la historia evolutiva de especies que ya han sido fechadas y definidas para un periodo en específico. Muy interesante. Aunque hay que tener en cuenta que también hay muchos otros métodos. Por ejemplo, las secuencias climáticas que trabajan el hecho de que las distintas formas de vida solo se daban con unas condiciones muy particulares. Oh, y sin olvidar también las secuencias polínicas, que lo que hacen es estudiar el polen de la vegetación de un tipo específico en el periodo geológico en el que se da. Yo creo que ya hemos resumido todo lo necesario sobre la datación relativa. Sí, yo creo que esto ya ha sido una información Pues, lo suficientemente correcta para este tema. Pues, en serio, les agradezco mucho. El público está también muy agradecido, han sido muy claros, su explicación ha sido bastante provechosa para todos nosotros. Esmeralda, Charles, muchas gracias. Nos acercamos al final de nuestra transmisión. Muchas gracias a los invitados que han venido desde lugares tan lejanos a los sets de conciencia. Muchas gracias por explicarnos este tema tan importante que es la evolución. Esperamos que hayan disfrutado del conocimiento que les hemos compartido. Pero quedan aún unas cuantas impresiones. Recordemos que si el ser humano es maravilloso, lo es por el entorno con el que se rodea, ya sea cultural o ya sea biológico. Bueno, no siendo mucho más, les agradezco por su atención. Muchas gracias a nuestros invitados nuevamente, muchas gracias a la audiencia. Les habló Emanuel de la Roca. Que tenga buena noche. La 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 la.